Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Alivia tu dolor de trocanteritis, dolor de trocánter o dolor de cadera. Hoy hablamos de ese dolor que lo llamáis, se llama, definen trocanteritis. Vamos a ver los síntomas, las causas más frecuentes, ejercicios y remedios naturales. Alivia tu dolor de cadera o trocanteritis con esta sencilla rutina de ejercicios. Te mostraremos movimientos efectivos para reducir la inflamación, mejorar la movilidad de la cadera y te va a ayudar a aliviar el dolor. Además, fortaleceremos los músculos de la cadera. Con esta rutina, paso a paso, podrás disminuir las molestias y mejorar la calidad de vida. No más dolor de cadera. Comienza hoy. ¿Para quién está diseñado esta estrategia? Pues para todo el mundo, de todas las edades, de todo nivel físico. Vamos a empezar ya. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que estéis bien, chicos. Un placer saludaros a todos. Bueno, vamos a empezar esta sesión de rutina que podéis hacer a diario para el dolor de cadera o trocanteritis. El dolor de cadera se sitúa en este hueso que todos tenemos aquí en la cadera. Si estáis de pie, vais a notar el huesito. Si movéis un poco la rodilla, vais a notar que ese hueso baila, se esconde según lo vais moviendo. Entonces, una buena manera de encontrarlo es poner la mano y mover un poquito la cadera, adelante atrás, girando la rodilla de dentro a fuera, y vais a encontrar un punto isofacto aquí, que ese es el trocánter. Y aquí, como llegan varios músculos, y es una encrucijada, es un reborde óseo muy lateral y muy externo, suele generar inflamación. Entonces, la manera de preparar estas zonas antes de empezar y preparar una articulación, pues ya sabéis, a mí me gusta apoyarme en cremas de calidad, Fisiocrem Gel Active, que os recomiendo a todos, y vamos a realizar un masaje durante 3-5 minutos. ¿Por qué? Porque ya sea una rodilla, un tobillo o cualquier tipo de articulación, dar un masajito por la articulación que vamos a trabajar nos la prepara, nos da una sensación de cuánto dolor tenemos. Si nos damos un masaje y tenemos muchísimo dolor, si movemos y tenemos muchísimo dolor, no podemos empezar a hacer la rutina. Deberemos de aplicar hielo y esperarnos un poco a aguantar, estar mejor, esperar 24 horas y empezar los ejercicios. Síntomas de la trocanteritis: sensibilidad en el punto del trocánter. Te tocas y te duele. Sensibilidad y dolor a punta de dedo, que se dice. Te tocas aquí en la caderita y te duele. Dolor en la parte lateral de la cadera. Toda la cadera por aquí puede doler, ¿de acuerdo? Incluso puede viajar por la rodilla. Puede subir y viajar un poquito hacia adelante, o incluso se puede ir hacia la nalga también. Notaremos inflamación, sensación de más volumen en la cadera. Incluso podéis notar la cadera caliente. Tocáis la mano y decís, ¡joder, es que está caliente la cadera! Nos está dando información de que esos síntomas pueden ser de trocanteritis. Y luego rigidez. Intentas mover la pierna y no puedes, te cuesta. Subes escaleras, te duele. Andas, te duele. Esos son síntomas de trocanteritis. Las causas, pues suelen ser una sobrecarga. Mientras vamos dando el ejercicio de masaje, un masaje palmar, 2-5 minutos, os voy contando todas estas cosas. Puede ser por una sobrecarga, pues imagínate que no paras de andar, o comienzas a andar, te da por hacer jogging, o empezar a andar, y no paras, y te inflamas la cadera. Se puede generar una trocanteritis. Haciendo ejercicio en el gimnasio, saliendo a andar, ¿vale? También puede haber lesiones traumáticas, un golpe, ¡pum!, directamente un golpe en la cadera, te caes, ¡paj!, y se genera una inflamación allí donde te has golpeado. Como es un reborde óseo y se inserta musculatura muy importante en ese reborde óseo, lo que conseguimos es inflamar la zona, ¿vale? Seguimos dando nuestro masajito, 2-5 minutos. Más cosas: posturas incorrectas, pasar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie o en malas posturas, eso también puede generar. Y por último te diría que la diferencia de longitud, una pierna más larga que la otra, ¿vale? Hay gente que tiene la piernita más larga que la otra, ¡poc!, y genera más tensión en una de las caderas y le sale trocanteritis a la derecha o a la izquierda. También el sobrepeso penaliza muchísimo el tener las caderas débiles, el tener la cadera mal, ¿vale? Así que esos son los síntomas y las causas
más rápidas que te puedo dar. Ahora, como te he prometido, vamos a empezar, después de estos 5 minutos de masaje en la caderita, la nalguita, un poquito por delante, podemos dar masaje, vamos a empezar a hacer unos ejercicios de movilidad y de fuerza. Para movilidad me gusta arrancar de pie, ¿vale? Entonces, cogemos nuestra sillita, siempre nuestra compañera, yo tengo uno que pivota para que me ayude más, y vamos a coger en este caso unas toallitas, las vais a poner en el suelo, ¿vale? La gente me dice, a veces digo, oye, un cajón, poner un peldaño, poneros en una escalera, más cómodo en casa, toallitas. Vamos con las toallitas y fijaros qué sencillo y qué maravilla. Llevamos la pierna adelante y atrás, un minutito, venga, todos conmigo, no me seáis perezosos, poneros a moveros ya, mover la caderita, que no tenéis una toalla a mano, me sacáis la piernita y me hacéis un movimiento de adelante a atrás, echando sobre la cadera, ¿vale? Y vamos trabajando, vamos a trabajar la cadera izquierda, ¿vale? Si cambio en algún momento la cadera derecha, será porque quiero favorecer a cámara, favoreceros a vosotros, para que me veáis bien, ¿de acuerdo? Esto es un minuto aproximadamente, adelante, atrás. Venga, nos quedan unos 15 segundos. Es orientativo. ¿Por qué digo orientativo? Porque es de menester que si tú tienes buena actitud física, puedas hacer esto más tiempo. Y si no tienes ningún tipo de buena actitud física, pues que lo hagas más despacito. Cuando llevemos un minutito aproximadamente, podemos parar un segundito, relajarnos, nos volvemos a subir, volvemos a coger un apoyo, ¿de acuerdo? Y mirar lo que voy a hacer. Pierna adentro. Eso es. Durante 30 segunditos. Siempre con un equilibrio, ¿vale? Ahí. Subimos todo lo que podamos y vamos movilizando la pierna. La pierna que está en el suelo trabaja una barbaridad, ¿vale? Así que es un trabajo que al final que trabajan las dos caderas, que a veces me decís, ¿pero la otra no trabaja? Sí, la otra trabaja. Cuando llevamos un minutito de esto, 30 segundos, disculpar, vamos a cambiar. En la misma posición, un gesto hacia adentro. Eso es. Suavecito. ¿Que solo puedes subir hasta aquí la rodilla porque te duele? Pues más despacito. No tiene que haber dolor, por favor. Estos ejercicios se realizan de 3 a 5 veces a la semana, siempre, si tienes dolor, con supervisión médica o me coges una consulta online y echamos un vistazo. Venga, vamos con los últimos 5 segundos. Ahí estamos. Vamos a seguir con unos ejercicios tremendamente sencillos que vais a poder hacer todos en casa con un poquito de ganas y poco material. Poco material quiero decir, pues fijaros, me tumbo en el suelo, me cojo mis almohaditas, ¿vale? Mi toallita y trabajo 2 series de 10, la cadera que vamos a trabajar. ¿Que queréis hacerlo con 2? ¿Con las 2? Pues podéis hacerla con las 2. Tan sencillo como esto. Yo me incorporo un poquito aquí con las manos para veros, porque me gusta tener contacto visual con vosotros. Levantamos y le vamos dando. Vamos a hacer 3 series de 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre serie y serie, bien viene respirar, relajar, nada de hacer apneas y trabajar, sino mover la caderita suavecito y con cariño, ¿eh? Venga, nos volvemos a colocar, nos ponemos cómodos, tumbados en el suelo, tiramos hasta donde podamos, hasta donde lleguemos. Ejercicio de fuerza y movilidad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda serie, vamos a hacer 3 series de 10. ¿Que quieres hacer 3 series de 15? Perfecto. ¿Que solo puedes hacer 2 series de 7? También bien, porque lo que quiero es que muevas tus caderas. Mueve las caderas cuando todo vaya mal, cuando tengas trocanteritis, cuando tengas dolor en el trocánter, dolor en la cadera, te va a venir muy bien. Vamos con la última. Podemos flexionar esta pierna para dar estabilidad si queréis y mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Primer ejercicio de los que os he preparado, fácil, sencillo, pierna arriba, trabajando músculos de flexor de cadera que vienen tremendamente bien. Hay un músculo olvidado en la cadera que es el glúteo medio y lo vamos a trabajar ahora mismo, con permiso del pollo.
nos deja. Mirad, chicos, muy sencillo, con mucho cariño, ¿vale? Sin hacernos daño. Vamos a aislar un poquito el glúteo medio. Pollo, no te caigas. ¡Ay! Vamos a aislar el glúteo medio. Mirad, me pongo en esta posición. Voy a juntar las piernas y rodilla con rodilla vamos a hacer una apertura total, todo lo que podamos, ¿vale? El cuerpo tiene que estar lateral, ¿vale? Nada de muy acostado ni muy echado hacia adelante. Venga, 3 series de 10. La concha. 1, 2, 3. Glúteo medio trabaja aquí. ¡Uah! Como pica. Es una auténtica maravilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre ejercicio y ejercicio, donde habéis notado calorcito, podéis dar leves golpecitos para preparar la musculatura y seguir bombeando sangre, o directamente un masajito con el talón de la mano, ¿vale? Eso viene muy bien, si tenéis una pistolita de masaje, os puede venir muy bien entre serie y serie. Más cositas, vamos, venga, segunda serie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la segunda. He preparado 3 series para poner las caderas fuertes. Cuando uno tiene trocanteritis hay que movilizar, hay que desinflamar, hay que movilizar, hay que tonificar y luego vamos a hacer ejercicios de estiramiento. Los más básicos y mejores ejercicios de estiramiento que quiero que hagáis. Así que, venga, seguimos. Vamos a por la última. 1, 2, 3, pivotando en pies, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tremendo trabajo para nuestra trocanteritis. Seguimos con el mismo ejercicio, con otro ejercicio. ¿Podemos descansar un poco entre ejercicio y ejercicio? Sí, pero como son ejercicios que no tienen resistencia, simplemente soportamos el peso de nuestras piernas, vamos a darle esta celeridad para que todos vayamos bien, ¿vale? Fijaros, patada de burro, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner en cuadrupedia. Tan sencillo como hombros manos a la altura de los hombros, rodilla a la altura de las caderas. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el pie, intentar tocar el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre ejercicio y ejercicio, bien me vale, como digo, generar un poquito de descanso, un poco de estiramiento. Incluso levantaros, andáis un poco, vais para un lado, vais para el otro y volvéis a poneros en la posición de patada de burro y volvéis a hacerlo. Os voy a dar un poco la espalda para que lo veáis desde otro punto. Ahí estamos, fijaros, manos encima de la proyección de los hombros, como he dicho, rodilla en la proyección de la cadera. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patada de burro con la cadera izquierda, donde estamos situando nuestro dolor o nuestro problema de trocanteritis. Vamos a poner ahora algo muy sencillo. Bueno, vamos a hacer la tercera. Os he dicho 3 de 10. Podéis hacer 3 de 12, 3 de 15. Podéis hacer la que os apetezca. Lo que quiero es que básicamente estéis a gustos, que no os suponga mucha fatiga al inicio, porque va a haber tiempo para meter cada vez más, ¿cómo decirlo? Cada vez más series, más repeticiones. Entonces, cuando penséis que ya habéis trabajado y que os habéis relajado entre serie y serie, arrancaríamos con la última. Me vuelvo a poner en esta posición para que lo veáis bien. Eso es. Manos en la proyección de hombros, rodillas en la proyección de las caderas. Proyección quiere decir en la sombra que da, ¿no? Entonces, tan sencillo como flexionamos la pierna y la llevamos al techo para aislar glúteo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando bien todo lo que es la nalgota. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tremendo ejercicio que os va a venir, creerme, muy bien cuando tenéis patología de cadera. En este caso, hemos dicho trocanteritis, esa inflamación en el trocánter e inflamación se juntan, se fusionan y se llama trocanteritis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es un ejercicio en el que nos vamos a poner de pie y podemos hacerlo con goma elástica y sin goma elástica. Yo voy a definirlo primero sin goma elástica y luego lo vamos a hacer con una goma elástica, porque hay gente que dice, yo no tengo una goma elástica por casa. Tú no te preocupes. La postura la defino. Mirad, los pies a la altura de los hombros, vamos a flexionar un poco, vamos a poner manos como si nos enganchásemos en las riendas de un caballo, vamos a mantener un poco la lordosis, acentuar la lordosis lumbar, y va a consistir en andar de lado a lado, dando pasos cortitos, generando una contracción, ¿de acuerdo?, de la musculatura lateral de la cadera. La postura quedaría, fijaros, piernas a la altura de los hombros, flexionamos un poquito, hiperlordosamos, nos engarramos a las riendas y andaríamos, como digo, lateral unos pasitos, manteniendo la espalda recta, nada de desplomarse, de lado a lado. Esto ya hace una contracción sostenida en la musculatura de la cadera que os hace trabajar mucho. Si encima cogemos una banda elástica y la pasamos por las piernas, generando la movilidad, o por los tobillos, generando el paso lateral, nos va a venir tremendamente bien. Vamos a ello, lo voy a hacer con banda elástica. Este ejercicio se llama Monster Walk. Cogemos aquí, eso es, cruzando, flexionamos y andamos. Venga, quien no tenga banda elástica, pues no pasa nada. La banda elástica ahora está penalizando lo que son los pasos y cuando levanto tengo que recoger despacito para no generar, ¿de acuerdo?, un desplazamiento balístico, y eso va a hacer que nuestra resistencia nos haga trabajar las caderas. Mirad, cambio un poquito de ángulo. Me voy para allá. Esto cansa, ahora mismo me está ardiendo lo que es el glúteo, ¿vale? Practicamos 30 segundos, paramos, tomamos aire, nos relajamos, yo no paro de hablar, tengo las pulsaciones elevadas, vosotros cogéis aire, os relajáis, vamos a marcar otra vez la postura y vamos a hacerlo durante otro 30 segunditos orientado. ¿Qué quieres hacer minuto y medio? Adelante, campeón. Piernas a la altura de los hombros. Banda elástica o sin banda elástica, manos adelante como cogiendo las riendas de un caballo, nos sentamos, hiperlordosamos y vamos moviéndonos de lado a lado. Eso es, despacito, pasos despacitos y controlado, nada de volvernos locos y dar pasos o muy grandes o ir muy rápido, ¿vale? Es un movimiento lento y controlado. Me voy para allá, pom, pom, me voy para acá. Eso es, Monster Walk, bajando un poquito el culete hacia abajo. 30 segundos, no aguanto más, debo tener un déficit o tengo que estar bastante cargado de glúteo porque me está penalizando mucho este ejercicio. Para que veáis que alguien, pues de una edad random como yo, a la mitad de la tabla, con una preparación física en la mitad de la tabla, hace estos ejercicios durante un minuto y oye, se fatiga. Bienvenido sea. Lo pueden hacer gente que lo necesite, 15, 12, 20 años y gente de 80. No hay edad para no cuidarse, ¿vale? Para cuidarse, quiero decir. Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio y, bueno, este es tremendamente sencillo, ¿no? Y es una plancha glútea, muy sencilla, muy sencilla. Me gusta hacerla porque es muy estable y todo el mundo la puede hacer. El Monster Walk os puede costar un poquito hacerla, pero esto realmente es muy sencillo, muy sencillo. Mirad, cogemos y nos ponemos una toallita detrás de la cabeza. Ahora sí que tiene que estar apoyada la cabeza, ¿vale? Las manos a ambos lados. Y vamos a hacer contracciones de al menos 10-15 segundos. Podemos hacer 4 en un minuto y estaría bien como ejercicio, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo así. Cogemos aire por la nariz, exhalamos, piernas a la altura de los hombros, subimos,
contrayendo glúteo y apretando abdominal. Vamos a esos 15 segundos. Muy importante respirar, nada de hacer apneas y aguantar el aire. Venga, nos quedan 6 segundos. Seguimos respirando. Llegamos a los 15. Bajamos, volvemos a coger aire. Soplamos subiendo. Y ya hacemos respiración normal arriba. Últimos 5 segundos. Y bajamos. Es un trabajo de congestión, ¿de acuerdo? Así que en poquito tiempo volvemos a coger aire. Y soplamos arriba. Soplando, contrayendo. Venga. Nos quedan 7 segundos. Despacito, arriba, apretando fuerte glúteo, apretando abdominal y respirando. Manos estabilizan. Y bajamos. Relajamos un poquito. Eso es. Vamos a por la última. Cogemos aire por la nariz. Soplamos. Subimos arriba. Vamos contrayendo glúteo. Vamos diciéndole al core que se active. Abdominal. Y nos quedan los últimos 5 segunditos para generar, para terminar esta plancha glútea que nos viene tremendamente bien. Sigamos con ejercicios que es algo tan sencillo como una sentadilla. Vamos a hacer una sentadilla asistida con una silla. Entonces, es tan sencillo como esto. Cogemos una silla que nos va a hacer de stop y la gente dirá, ¿pero para qué vamos a coger una silla? Bueno, porque este vídeo a lo mejor lo está viendo alguien de 70 años que necesita un stop o alguien de 20 que lo necesita. Si tú piensas que la silla no te viene bien o te parece que puedes prescindir de ella, pues coges y la quitas y listo, y la eliminas, ¿vale? Entonces, mirad, a mí me gusta una sentadilla de esta manera. Os la describo. Piernas a la altura de los hombros, siempre guardando. Y vamos a abrir un poquito la punta de los pies, porque si no abrís la punta de los pies tendéis a hacer esto y hacer esto. Y la rodilla no tiene que entrar. La rodilla tiene que quedar como mínimo recta o como mínimo abrirse un poquito, ¿vale? Eso es. Entonces, altura de los hombros, pies un poco abiertos. Mis manos, eso es, pum, aquí. Venga. Eso es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tremendamente importante, subir y bajar lento. No es un movimiento balístico, no es un movimiento en el que la musculatura tiene que activarse de golpe, no. Es un movimiento que se tiene que sostener y mantener, empujar, sostener y mantener y empujar. Y tiene que ser un movimiento armónico para ganar tonicidad y equilibrio en la cadera. Nada de pum, 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 ¿vale? Esta silla se regula en altura. Según la gires hacia un lado o la gires al otro, sube. Si tú estás muy incómodo, hay un truco que es el siguiente. Subes la estatura de la silla con unas toallas y ya vas a llegar antes al stop y vas a trabajar un poquito menos. Quizás tengas dolor en la rodilla o te duele un poquito la cadera. Prueba a hacer esto. Venga, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mucho más sencillo así. Te voy a enseñar una última variación en la que no vamos a utilizar silla. Tú ya defines si es con silla más elevada o sin silla, que es una sentadilla directamente moviendo las piernas, las rodillas en sentido de la orientación de los pies y bajando cuando levantamos los brazos en función del vector del pie y de la rodilla. Lo que no quiero es que el pie esté así abierto y bajes aquí, ¿vale? Que bajes así con las rodillas o que bajes con las rodillas abriéndolas y pasándote de tu pie. Quiero que vayan por el vector del pie, quiere decir la punta del pie. Así que venga, chicos, cogemos aire y vamos a por 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y alguno dirá, Víctor, ¿por qué bajas tan poco? Porque a mí las rodillas me molestan. Entonces, si yo bajo, fijaros lo que tengo que hacer para bajar más. Si yo bajo hasta aquí, empiezo a sentir dolor por la parte anterior de la rodilla. No las tengo muy allá. Entonces, por favor, protegeros del dolor. Portaros bien con vosotros mismos. La base de hacer una rutina diaria es no hacer ejercicio con dolor, porque si no, no lo hace nadie. La gente del dolor se defiende, huye. Entonces, si te tratas mal, lo que vas a hacer es no conseguir hacer estos ejercicios a diario y no obtendrás los beneficios que se obtienen cuando los has hecho, pues al menos 3-4 semanas, que es cuando se empieza a notar que la cadera se pone fuerte. Entonces, por favor, cuidaros, mimaros, daros cariño, no sintáis dolor haciendo los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio ahora que es, bueno, el que ponen en todas las rehabilitaciones de todas las clínicas del mundo mundial para recuperar una trochanteritis, que es la apertura lateral. En este caso, me voy a poner aquí así para seguir trabajando la cadera izquierda. Y fijaros qué lateral estoy, qué lateral me he puesto. Tobillo, rodilla, hombro, bien orientado. Entonces, podéis hacer un truco, flexionar la rodilla de abajo para dar estabilidad. Y ahora lo que quiero es que suba la pierna totalmente lateral en este plano. Ahí, hasta donde podáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio que va, pero tremendísimamente bien para los abductores de cadera, los que hacen que se abra la cadera, que muchas veces están deprimidos, tristes. ¿Por qué? Porque no se les hace ni caso. En el tiempo en el que te he contado esto, seguimos con la segunda tanda de ejercicios de apertura de cadera. Muy lateral, pierna de abajo estabiliza, vamos a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos queda la última. Ya estaréis notando que la cadera se ha fatigado algo. No pasa nada, lo que os he dicho, si hacéis 7, si hacéis 5, si a mitad de los ejercicios decís no puedo más, no pasa nada, arranca mañana. Date cariño, cuida tu cadera te tiene que corresponder, pero tienes que hacer ejercicios sin dolor. Ligera molestia, te lo compro. Cansancio, te lo compro, pero no dolor. Por favor, por favor, por favor. Vamos con la última. Totalmente lateral, tobillo, rodilla, cadera. En este plano vamos a trabajar totalmente lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tremendo ejercicio para tu cadera. He empezado tocándome la cadera derecha, luego he ido a la cadera izquierda, luego he hecho patada de burro con la izquierda. Se hace en la cadera, afecta. ¿Que puedes hacer los ejercicios con las dos caderas? Te van a dar besos tus caderas si pudiesen. ¿Por qué? Porque es una manera de cuidarlas, una manera de, bueno, pues de hacer algo por ellas, ¿vale? Y que te correspondan poniéndose fuerte y que luego puedas salir a correr, a nadar, a andar, a subir escaleras, a bailar salsa, a bailar bachata, a bailar vals, a lo que te dé la gana bailar. Y que no te duelan. Así que vamos a hacer un ejercicio para liberar la tensión de la cadera, muy sencillo y que quiero que hagáis después de los ejercicios de fuerza. Y consta de lo siguiente. Estamos sentados, relajados, en una posición tranquila. Pierna derecha estirada. Vamos a trabajar la cadera izquierda. Pasa nuestro pie izquierdo por delante de la pierna derecha, ¿vale? El que no pueda, lo que puedo hacer es directamente traerla hacia así. Abrazamos, queremos nuestra rodilla, ¿vale? Esa sería una fase para estirar y empezar a estirar un poquito la zona glútea. Lo suyo sería pasar el pie aquí, agarrar con nuestro pliegue del codo la rodilla y una vez que estamos aquí, intentar mirar hacia atrás. Ese ejercicio lo vamos a repetir 2 veces 20 segundos. Venga, vamos, a por ello.
Llevamos 5 segundos, nos quedan 15. ¿Por qué? Porque un estiramiento no admite menos tiempo. Te puedes quedar, tú lo que quieres es restar fuerza al músculo ahora y dejarlo estirado para que se mueva bien, después de que haya habido una contracción muscular, una perfusión sanguínea interesante, y eso va a hacer que haya un llamamiento a poner tensa esa fibra y generar tono muscular y luego potenciar incluso. Vamos quitándonos del estiramiento suavecito y desrotando. Vamos a hacerlo 2 veces. Entonces el estiramiento lo que hace es restar fuerza al músculo que ya has trabajado. Al músculo se le ha hecho una estimulación que va a generar que cada vez sea más fuerte y más voluminoso, pero el estiramiento es para poner luego el músculo en su sitio. Volvemos a pasar la pierna por encima de la rodilla. Cogemos con nuestro codo, tiramos hacia nosotros y a la vez giramos hacia el otro lado. Estoy rotando hacia la izquierda, mi rodilla derecha va hacia allá y mi torso va hacia el otro lado, ¿vale? Ahí. Venga, 20 segunditos. Llevamos 5. Muy importante respirar, nada de aguantar y estar estirando así en una posición, no. El estiramiento se tiene que hacer un 60 o un 70%, no hace falta estar en un 80, en un 90, ahí medio rompiéndose por la mitad. Y hemos hecho uno de los primeros ejercicios que quiero que hagáis sí o sí con esta terapia. Vamos a hacer ahora un estiramiento muy sencillo de cuádriceps, ¿vale? Vamos a hacer primero el del psoas, que nos pilla a caballo entre el cuádriceps, que va a ser de pie. Ponemos una toallita en el suelo y vamos a estirar el psoas izquierdo. El psoas es un gran estabilizador de cadera y es un flexor de cadera, pero hace que cuando el psoas esté mal, se impacte la cadera y genere problemas en la articulación. No se inserta directamente en el trocánter mayor, sino el trocánter menor aquí dentro, y me parece que muchos desequilibrios vienen por tener un psoas mal. Mirad, tan sencillo como ponemos nuestra rodilla que vamos a estirar sobre una toalla, perdonad, flexionamos a 90 grados la otra pierna y nos dejamos caer en la posición del caballero. Estamos estirando el psoas. El psoas es un músculo que viene desde de T12, L1, de L1, L4 a trocánter menor. L5 se lo salta, ¿de acuerdo? Desde la columna hasta aquí dentro. Entonces estamos estirando el psoas izquierdo. Que tienes trocanteritis en las dos caderas, hazlo en las dos caderas. Muy importante hacer lo que necesite el cuerpo que se le tiene que hacer, ¿vale? 20 segundos, nos quitamos. Posición del caballero, tremendamente económica. Esto lo podrías hacer, ¿de acuerdo? En el aire, en esta posición, ahí. Pero el equilibrio falla, te caes, no tienes a gusto la rodilla, no conoces el ejercicio, pues mucho mejor así. Flexión de la pierna que no se va a estirar adelante, unos 90 grados, 90 grados, 90 grados. Caemos en la proyección de la toalla. Mi pie se estabiliza aquí y está súper cómodo, y ahora con las dos manos nos apoyamos en nuestra rodilla y regulamos el estiramiento echándonos hacia adelante y teniendo un equilibrio constante. Podría valer tener una silla aquí al lado o una barra para ayudarnos, ¿no? Entonces venga, otros 20 segunditos que nos viene tremendamente bien, ¿de acuerdo? Para hacer el estiramiento. Nos quedan 10 segundos, que mínimo 20, te puedes ir a 30 o a 40, ¿eh? Recordad, dejarme algún comentario que los leemos con cariño y los contestamos casi todos. Venga, estiramos ahí, nos quedan 3 segundos y terminamos. Ahora vamos a hacer un estiramiento de cuádriceps, una musculatura muy voluminosa, el cuádriceps, ¿vale? El jamón que viene por aquí, está claro que si a los humanos nos hiciesen jamón, secarnos y comernos como a los cerdos, el cuádriceps daría un buen jamón, ¿vale? Así que, estrategia, ¿por qué digo esto? Al margen de los cerdos y los jamones. El cuádriceps gobierna la pierna, ¿de acuerdo? Gobierna la rodilla, ayuda a gobernar la cadera. Entonces, a veces un desequilibrio de una musculatura tan voluminosa frente al isquiotibial o a los aductores o al glúteo que está deprimido, hace que gobierne la pierna. Entonces, lo que vamos a hacer es este estiramiento durante al menos 2 series de 30 segundos. Cogemos nuestra pierna, tiramos hacia nosotros y mirar, orientar rodilla, tobillo, cadera, hombro, sin hacer inclinaciones hacia adelante, sin irnos hacia atrás, sin abrir la pierna y sin cerrarla mucho. Simplemente como si estuviese en una posición fisiológica, ¿vale? 20 segunditos, cogiendo nuestra pierna.
Eso es. 5 segunditos más. Ahí estamos. Y gente me dirá, oye Víctor, tengo la rodilla mal, no puedo estirar el cuádriceps. Bien, mirad. A mí hay una técnica con la que estiro mucho y es la siguiente. Voy a utilizar un respaldo de una silla, pero bien podrías utilizar una barandilla, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo voy a intentar explicarme. Me gusta poner una toalla, porque a veces estos rebordes, pues te los clavas en el pie y no tienen ninguna gracia. Entonces, mirad lo que hago. Me estabilizo un poquito, cojo mi pierna, la estiro aquí, ¿vale? Y ya no tengo que estar tirando. Ahora la regulo simplemente moviendo mi cuerpo. No tengo que estar aquí, que me puedo hacer daño en hombro, en codo, ¿vale? Esta postura podría bien iniciarse en esta postura. Gente que tenga muy poca movilidad. Si tienes muy poca movilidad, haces así, ¿vale? Ya estarías estirando esto. Pero esto ya está, ya tendríamos un problema de rodilla, ¿vale? A mí me gusta esta postura mucho porque me ayuda a respirar y a concentrarme en el estiramiento de una manera plena, ¿vale? Me pongo aquí, me estabilizo y relajo todo mi cuerpo y focalizo toda la tensión en mi musculatura del cuádriceps. Lo juro, es que me encanta estirar así porque evito estar con la mano tirando. Vamos a hacer 15 segundos más, que ya llevo 5 por lo menos hablando. Y estos estiramientos me parecen lo mínimo que tienes que hacer con tu cadera a diario para quitar la trocanteritis. Nos queda un estiramiento también muy importante, que a veces se puede realizar, otras veces no es tan claro realizarlo. Salimos del estiramiento de cuádriceps, bien estirar las dos piernas, y ahora tenemos un estiramiento, chicos, del tensor de la fascia lata, músculos que viene, el glúteo viene aquí y se inserta por esta sección y acompaña el tensor de la fascia lata por toda esta zona, y es un estiramiento bastante artístico. Os voy a dar la espalda con todo el cariño del mundo, ¿vale? Vamos a estirar la pierna izquierda, ¿vale? Me la voy a recoger para que la veáis bien, para que se diferencie para con la otra. Mirad, esta pierna va adelante, la otra pasa por detrás, y ahora la otra nos dejamos caer en esa dirección. Estamos estirando, como digo, toda la sección lateral de nuestra tensor de la fascia lata, de todo lo que es también glúteo, ¿eh? Acompañamos con nuestro cuerpo haciendo una C y generando movimientos hasta que encontremos tensión en esta zona. Lo voy a hacer con la otra pierna para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Pierna hacia adelante, aquí, ahí. Estamos estirando tensor de la fascia lata o músculos abductores de la zona derecha. Aprovecha si estiras un poquito cuadrado lumbar, glúteo, fibras del glúteo también se estiran. Lo voy a repetir por último, en otra posición para que lo veáis, porque sé que no es un ejercicio que se haga a priori todo el mundo y puede ser un poco complicado, pero cada uno a su nivel puede conseguir estirar la cadera muy bien, como os estoy indicando. Mirad, como os decía, paso adelante con un poquito de flexión y esta pierna viene por detrás hasta donde llegue. ¿Que solo llega hasta aquí? Pues solo hasta aquí. Y lo que hacemos ahora es inclinarnos hasta que queramos ver la suela de nuestro zapato. No podemos ver la suela de nuestro zapato, por supuesto, porque este ejercicio va corto, pues imagínate este, ¿vale? Es imposible verse la suela del zapato. Bueno, alguien lo hará, entiendo, pero vamos, lo suyo es que estéis estirando así y hagáis 20 segundos, que nos quedan 10, para terminar un poco esa rutina que vais a tener que trabajar durante 3 a 5 veces a la semana, un tiempo estimado de entre 25 o 30 minutos, que mínimo, ¿vale? Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, adiós.